La figura de Shaka de Virgo salió el 27 de octubre del año 2012 a un precio de pre-order de 6.500 yenes. Esta figura es la séptima en salir para la línea Mid-Cloth X, donde la palabra X representa el ataque de Athena Exclamation o exclamación de Athena. Siendo el sexto Caballero de Oro X lanzado, no sorprende que el modelo del cuerpo es idéntico al de los Caballeros de Oro previos y la calidad general y el esculpido de Shaka es igual de asombroso y brillante. A primera vista podemos apreciar que es una figura con un gran número de piezas de metal. En cuanto a accesorios, trae numerosos, entre los que encontramos 6 pares de manos y 2 pares de manos unidas. Es posiblemente una de las figuras con más manos de toda la colección. 2 rosarios. Sobre estos hay que tener mucho cuidado, ya que no son de plástico flexible como los del Appendix de Aries o el propio Mid-Cloth de Virgo, sino que son de plástico rígido y bastante frágiles. A su vez también va a traer 2 piezas de cabello muy bien logradas, 4 rostros alternativos con expresiones lo suficientemente variadas como para representar en varias situaciones al Caballero de Virgo y finalmente la capa y una base. En lo que hace a la figura en sí misma con su armadura ensamblada se ve muy bien y se aprecia que está excelentemente diseñada. En cuanto al montaje, las piezas se encajan bien, de fácil ensamblado, y les recuerdo que es completamente metálica, excepto la pieza del abdomen que es de plástico. En cuanto a detalles a tener en cuenta, las sombreras fijas tienden a soltarse en la unión del pecho y en algunas unidades la pierna izquierda se sale cuando colocas a Shaka en la pose de loto. La parte frontal del faldón también tiende a salirse con facilidad. En este caso la solución es presionar con cuidado para que se engarce correctamente al resto de la armadura. Lo novedoso es que esta figura viene con 2 juegos de hombreras. El segundo de ellas se divide en 5 partes móviles. De esta forma te permiten replicar casi cualquier pose con esta figura. El Caballero de Virgo luce muy bien, los rostros están excelentemente esculpidos y el acabado de la armadura es excelente. Para mí se echan de menos piezas de cabello que reflejen melenas más dinámicas como las que traía el Appendix de Shaka. Lo mejorable de esta figura es el montaje de la capa, que es casi imposible del todo el ponerla con las sombreras fijas en lugar de las articuladas. En cuanto a puntos negativos, debo destacar que los faldones se ven un poco anchos en comparación con la figura Mid-Cloth clásica. Sin dudas es una de las mejores representaciones del Caballero de Oro tocado por los dioses, una armadura con unos tonos y grabados excepcionales y de una belleza exquisita como corresponde a Virgo, rostros soberbios que sin duda hacen honor a Shaka y lo representan de una manera increíblemente fiel, y como no el resto de extras incluidos en esta figura, peana para la representación de Shaka en la posición de loto, que además por primera vez se puede conseguir a la perfección y sin piernas descolgadas de la misma, manos para todos y cada una de las poses de meditación y ataque de Virgo, 2 rosarios diferenciados para momentos diferentes del anime, complementando así además la Athena Exclamation que seguro muchos de nosotros ya teníamos lista con Aries, Scorpio y Leo, 2 pares de hombreras, 3 si contamos las colocadas en la peana, en fin, una gran cantidad de extras, siendo el X que más ha incluido hasta la fecha de su salida, a gusto de todos los coleccionistas. Por último, cabe destacar que esta figura tuvo un restock el 23 de septiembre del año 2017 a un precio de pre-order de 8.000 yenes. Esta edición de la figura se la conoce como la edición Revival y trae adicionalmente la lámina esquema de armadura. La siguiente figura es la de Ikki de Fénix con su armadura V2 que salió el 17 de noviembre del año 2012 a un precio de pre-order de 6.000 yenes. Esta figura es la octava en salir para la línea Mid-Cloth X, donde la palabra X representa el ataque de Athena Exclamation o exclamación de Athena. Siendo el segundo Caballero de Bronce X lanzado, no sorprende que el modelo del cuerpo es idéntico al del Caballero de Pegaso y la calidad general y el esculpido de Ikki es igual de asombroso y brillante. En la figura se aprecia una clara evolución del producto con respecto a Pegaso V2X. Lo primero, el cuerpo, la pieza del bíceps con ese músculo tan marcado, mucho más que en Aioros por ejemplo, resaltando la corpulencia del personaje. Otro detalle anatómico de Ikki son sus gemelos, también más grandes que las figuras que le preceden. En la armadura, la principal novedad respecto a Pegaso V2 es sin dudas el emblema del cinturón, que en este Fénix V2 es metálico e implementa la mejora de cierre de Leo 2.0 o Sagitario, con una doble ranura rasgada en el cinturón. La pieza delantera del peto en realidad está formada por 3 piezas unidas entre sí mediante una bisagra en su interior, una bisagra fija en la geometría central del peto y que hace que las de los lados se cierren hacia adentro, mecanismo que imagino impone el Object. La bisagra interior obliga a separar un poco más de la cuenta la pieza frontal del peto. Las sombreras son 2 piezas independientes, donde la superior se une a la inferior mediante un gozne que tiene la inferior en su extremo interior. Ello hace que sea regulable la inclinación de la hombrera superior
superior respecto al inferior, un detalle que al menos yo considero importante, ya que inclinando levemente la hombrera superior respecto del inferior, se consigue un aspecto más agresivo que dejando ambas sombreras paralelas. La unión de las colas a la pieza de la espalda sigue el mismo diseño que los Phoenix Mid-Cloth, sin embargo, y al contrario que la versión Mid-Cloth clásica, las colas se mantienen muy bien en su unión. Los rostros de Ikki están geniales, bien detallados y con gran parecido al personaje. En mi opinión, el tamaño de las patillas recreadas sobre el rostro le da un aire muy a lo Wolverine, algo bastante curioso. También es cierto que se nota una pequeña diferencia entre el color del cabello pintado sobre el rostro de Ikki y el cabello de la figura, el cual es de un azul intenso. Y es que si bien las imágenes muestran una desproporción muy notoria, se cumplen los comentarios hechos por compradores de esta figura de que en vivo no se ve esa desproporción. Sobre las piezas de la armadura Broken, soy de la opinión de muchos que piensan que es poco creíble lo de tanta cantidad de grietas y tan poca rotura de material. En este Fénix es incluso peor que en Pegaso. Por ejemplo, el brazal derecho no le queda espacio para una sola grieta más y sin embargo no pierde nada de material, y como este casi todas las piezas, salvo por ejemplo las sombreras izquierdas, que son las que más material de todas las piezas Broken pierden. Lo del juego nuevo de Scarpes, que son los protectores de los pies, es todo un avance que se les ocurrió por desgracia después de Pegaso. Como cosas a mejorar, el tema de las plumas de la cola, que para muchos aficionados y teniendo en cuenta que da la opción de montar tanto la figura como el object, al traer la versión normal y Broken, el no incluir otro juego de las mismas es una metida de pata que demuestra que a veces estos señores de Bandai no piensan con claridad cuando hacen cosas como esta. Por último, cabe destacar que esta figura tuvo un restock en febrero del año 2020 a un precio de pre-order de 8.800 yenes. Esta edición de la figura se la conoce como la edición Revival, que voy a cubrir en un próximo video. La siguiente figura es la de Jun de Andrómeda con su armadura V2, que salió el 26 de enero del año 2013 a un precio de pre-order de 6.000 yenes. Esta figura es la novena en salir para la línea Mid-Cloth X, donde la palabra X representa el ataque de Athena Exclamation o exclamación de Athena. Siendo el tercer caballero de bronce X lanzado, no sorprende que el modelo del cuerpo es idéntico al del caballero de Pegaso y al caballero de Fénix, y la calidad general y el esculpido de Jun es igual de asombroso y brillante. Estamos frente al que se trata muy posiblemente el montaje más sencillo de todas las figuras Exclamation lanzadas hasta la fecha en que salió. Por otro lado, tenemos detalles como que la diadema, pese a estar formada por dos piezas, son indivisibles, contrario por ejemplo a lo que pasa con la figura de Pegaso V2 y Fénix V2, o el peto, que está formado por dos piezas y por primera vez en esta colección, el componente principal del peto es el que acopla directamente al mecanismo interior de la figura. Esto es novedad, ya que el peto en la línea de los Santos de Oro queda fijado por la pieza que se acopla en la espalda, que es la que se conecta al mecanismo interior del cuerpo X. En la línea de bronces V2, tanto Pegaso como Fénix tienen esa pieza para la espalda, pero Andrómeda la incorpora directamente en el peto central, haciendo el cierre en la parte delantera del peto con la segunda pieza. Esta pieza se alarga hasta la cintura para quedar en su extremo inferior a la altura del cinturón, detalle que debemos apreciar porque es así en su forma correcta, aunque si doblamos el torso de Jun hacia atrás, esta se separa, es algo inevitable, como también es inevitable que esta parte delantera del peto limite la articulación del torso de la figura cuando la moves hacia adelante. Las sombreras son realmente fantásticas, debemos jugar con las dos articulaciones de cada mecanismo de acople para posicionarlas correctamente. Se trata de un sistema de 3 puntos que en su extremo diseña una horquilla con la que se acopla al hombro de Jun. A medio camino del mecanismo encontramos una articulación en bisagra, que es la que debemos doblar para posicionar la hombrera en altura, y por último una unión esférica con la que es posible graduar el ángulo de la hombrera. Jugando con estas 3 uniones articuladas podremos colocar las sombreras correctamente. El tema de los brazales. A mí lo de dividir en 2 partes el brazal de la cadena me parece un error. Me lo pareció en la versión de Andrómeda V2 y ahora con esta versión me lo sigue pareciendo. Encima lo de esta versión X es aún peor, ya que al menos este diseño de brazal en 2 partes, en la versión Mid-Cloth X de 2004, estaba justificado por el montaje del object, que además traía 2 juegos de cadenas en el que variaba la longitud, pero en esta versión de 2013 en el object se montan como en la figura, así que ¿qué necesidad hay de dividir en 2 partes una pieza que en el object y en la figura se monta igual? Un verdadero sinsentido. Del resto de la armadura encontramos algo habitual en la línea, que es que todas las piezas son fabricadas en metal. Me ha sorprendido que el tamaño de gemelos del cuerpo de Jun sea igual al del cuerpo X de Ikki, que a su vez son más voluminosos que los gemelos de
Pegaso. Sin embargo, los bíceps, al igual que los de los Santos de Oro, no son tan marcados como los de Ikki. Un detalle curioso es el busto de Andrómeda, que son las rodilleras de la armadura, aunque las veamos de diferente geometría en esta versión X. La versión de 2004, que también tenía una pareja de piezas para el object y otra diferente para la figura, permitía en la figura colocar cualquiera de las dos en las rodilleras. Me resulta curioso porque la versión Broken añade un busto para el object, y si no me equivoco, estos serían los primeros componentes Broken exclusivamente creados para el object. En extras, esta figura se merece un 10. Trae 5 pares de manos más una mano izquierda con los dedos estirados y juntos, todos los componentes en versión Broken, incluido el doble juego de brazales, un juego de escarpes y el mencionado busto de Andrómeda, además de los 4 rostros extras. Y viendo esto y comparándolo con el Fenix V2X, a ver cómo se explica que ambos artículos tengan el mismo precio de pre-order. Una pregunta para hacerle a la gente de Bandai. Una vez montada, la figura se presta a casi todo tipo de poses limitadas, como he comentado, por lo alargado del peto de la armadura y por los mechones delanteros de Andrómeda, que depende de cómo giremos la cabeza hay que jugar con las sombreras. El doble brazal hay que dedicarle minutos para que quede bien y que no se note la separación entre las piezas, que por su montaje es a lo que tiende. Por lo demás, la figura tiene un porte y una línea fantástica. Lo mejorable de esta figura es el hecho de que para aquellos compañeros a los que les gustaría, aprovechando la versión Broken, montar el Mid-Cloth junto al Object, traiga un juego de cadenas extra a tal efecto, que esta figura no trae. En mi opinión, Jun de Andrómeda con su armadura V2 es el mejor de los caballeros de bronce X hasta la fecha en que salió. No le encuentro nada que le reste suficientes méritos como para considerar lo contrario. El montaje y el color de la armadura es perfecto e intuitivo, le queda como un guante. Los rostros que hacen sin duda justicia al más sufridor de nuestros bronces, incluido el de las lágrimas tan característico de este personaje. Aparte, ya notamos una tendencia en la inclusión de las partes Broken junto con la armadura común. La verdad, más no se puede pedir. Cabe destacar que al día de hoy esta figura no posee una versión Revival, pero teniendo en cuenta los lanzamientos de Bandai, es probable que salga. Si así fuera, la voy a cubrir en próximos videos.